Mi nombre es Ángela Celia Alarcón Tolentino. Mi nombre es Renato Sebastián González Ramírez. Mi nombre es Nayeli del Carmen Rodríguez Tábara. Siguiendo con la exposición, pasaremos a presentar nuestro estudio de caso, el cual se trata de una joven con las iniciales RCPA, la cual cuenta actualmente con 20 años de edad. Nació el 11 de febrero del mes en Trujillo, en el cual actualmente se encuentra viviendo en Las Begonias, junto con sus padres y sus hermanos. Ella es la primera de los tres. Actualmente se encuentra estudiando su carrera de psicología y su estado civil es soltera. Su religión que profetiza ella junto a su familia es la religión católica. Siguiendo con las observaciones, durante las evaluaciones y entrevistas que le realizamos a la evaluada, se mostró muy colaborativa, ya que al momento de realizar las preguntas o realizar alguna actividad la hacía de manera calmada, adecuada, con un tono de voz y gestos adecuados, por lo que también demostró una puntualidad con respecto a las sesiones acordadas, ya que por esto pudimos ver y evidenciar su interés por la aplicación de nuestras entrevistas. También pudimos observar durante la aplicación de estas pruebas que se vestía de acorde a su edad, sexo y estación. Unas veces utilizaba colores claros y prendas sueltas, mencionando así que ella se sentía más fresca. Por otro lado, también podemos observar que unos días se vestía con prendas de invierno, a lo que ella refería que ya se está pasando los días de verano, ya se está acercando el invierno. Como motivo de consulta tenemos que la evaluadora refiere vivir en un ambiente insensible, donde cada quien se preocupa solamente por hacer las cosas por sí mismo, por lo cual pudimos observar un desgano y un estrés en la evaluada. También pudimos observar la desmotivación que tiene constantemente a realizar las actividades, ya sea escolares o actividades que pueda realizar en su casa junto con su familia. Bueno, yo les voy a hablar sobre la historia del problema. La evaluada nos comentó, creo que vive en un ambiente insensible donde cada uno hace sus cosas por sí mismo. Ella dice sentirse desmotivada y sin ganas para crecer en esta etapa de su vida. Es decir, prefiere ponerse ciertos límites en las actividades que cualquier joven acostumbra a realizar, como por ejemplo salir a fiestas, reuniones de amigos, conocer lugares o conversar entre grandes grupos. De modo que al consultar desde cuándo se presenta dicha situación o desde cuándo se empezó a sentir de esta manera, ella nos menciona que empezó a ocurrir desde aproximadamente de 8 a 10 meses, en la cual los familiares de la evaluada empezaron a tomar distancia, cada uno del otro. Poco a poco la comunicación se volvió corta y ya no se veían dentro de casa, todo esto sin saber si había pasado algún conflicto familiar o alguna discusión. La evaluada también nos menciona que durante las primeras semanas ella creía que se debía a las diferentes rutinas que cada uno había tomado, ya que después de un aislamiento social, ahora tienen que seguir con sus labores académicas y con las de trabajo como la de su papá. Sin embargo, cuando se le consultó cómo es que se siente con lo que ha mencionado, ella nos refiere que no se encuentra cómoda con la familia que tiene, ya que no puede expresar los problemas o dificultades durante sus días ni a sus padres, ni tampoco puede refugiarse en ellos o tener algún consuelo, porque parece que no les importa. Tomando una respuesta por parte de los padres cortante e incluso una respuesta fuera del contexto que ella menciona. Asimismo, menciona ser una persona cohibida, ya que tiene miedo del que dirán los demás cuando se encuentra en un ámbito académico como exposiciones o aportes de un tema, incluso de qué dirán sus padres por las acciones que realiza, como su forma de vestir, hablar o opinar de algo. Respecto a la comunicación con su familia, comenta que siempre han sido personas que les gusta evitar los problemas, mostrando ignorancia al momento de entender las dificultades de los demás, o por ejemplo las veces que la paciente estaba deprimida y triste y
ellos no se daban cuenta porque estaban más enfocados en sus asuntos, generando sentimiento de poco aprecio y que no le importara a nadie. Respecto a todo lo vivido, la evaluada siente que todo esto le afectaba en su comunicación al momento de querer entablar una amistad con alguien, logrando no tener una estabilidad en lo que quiere expresar. Es por ello que no trata de socializar y entablar relaciones con otros. Finalmente, la evaluada menciona no haber tratado su problemática, pero cree que sería bueno tratar de ir a algún profesional o lugar donde se pueda ayudar a solucionar los problemas que tienen desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, durante la época del colegio, la evaluada pasó por violencia tanto social como psicológica, siendo excluida por la mayoría de sus compañeros por ser una persona callada y de pocos amigos, recibiendo malos tratos e incluso la trataban como muda, rara, y hasta a veces agresiones manifestadas en empujones, jaladas de cabello, manotazos por la espalda, o en ocasiones le ponían la pierna para que ella se caiga mientras que estaba caminando. Tal vez voy a mencionar el diagnóstico funcional. Bueno, el evaluado de 20 años viene presentando un ambiente indiferente desde su niñez, ya que cada miembro de su hogar hace sus cosas por sí mismos, como si todos fueran desconocidos. Esta situación ha generado que el comportamiento de ella misma sea desmotivado, incluso no tener ganas de crecer en esta etapa de su vida. Así que ello tiene como consecuencia que no tenga amigos, no salga de su casa y no tenga un ambiente de trabajo adecuado con sus compañeros. Gracias. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico presuntivo. Cabe recalcar que para nosotros llegar al diagnóstico presuntivo tuvimos que revisar parte del diagnóstico nosográfico. ¿Y en qué consiste el diagnóstico nosográfico? El diagnóstico nosográfico nos permite a nosotros ver los signos y síntomas de la evaluada para poder llegar a lo que es el diagnóstico presuntivo, donde aquí se ve el posible trastorno que podía padecer la evaluada o alguna dificultad también. Es por ello que parte del diagnóstico nosográfico nos permite ver los signos. ¿Y cuáles fueron esos signos encontrados en la evaluada? Uno, que fue primero la sudoración de las manos. ¿Y dónde se evidenció? Pues al momento de realizarle una pregunta como por ejemplo, ¿qué es lo que haría después de que haya tenido un día o una tarde con dificultades en la universidad o en su trabajo y no fue escuchada en casa? A ello le permitía tener tocamientos en la cara muy repentinos, a la misma vez en la cabeza o en las mismas manos, hacer tronar los dedos y a la misma vez también tendía a distraerse muy rápido. ¿Y cómo distraerse? Pues cuando estábamos con la evaluada, en nuestro círculo, si pasaba alguien o sonaba algo, a pesar de que no hubiera una distracción como tal, su mundo se iba con ese objeto o con esa persona, lo que le impedía que se concentre en la pregunta que se le haya hecho, por lo que preguntaba si es que le podíamos volver a realizar la misma interrogante. Para ello también cabe recalcar que la evaluada duerme más de 8 horas, pero durante el día, o divide su sueño en la madrugada unas horas y en parte del día lo completa el resto de las 8 horas por motivos de su trabajo. Como parte de los síntomas, cabe recalcar que gran parte de signos y síntomas fueron evidenciados en la entrevista, anamnesis y examen mental. Ahora, como parte de los síntomas, la evaluada tiende a no entablar una conversación fluida con el resto. ¿Por qué? Porque tiene miedo a expresarse mal o equivocarse ante alguna respuesta. Eso fue evidenciada al momento de realizar el examen mental en el área donde tenía que restar de 7 a 7, empezando desde el número 100. Como que estaba muy pensativa, nos preguntaba a los evaluadores qué es lo que seguía, si la podían ayudar, pero teniendo una respuesta correcta. Aún así, ella cuestionaba su respuesta. Luego de eso también tiene lo que es la irritabilidad. A menudo tiende a
negarse, por así decirlo, ante las cosas que no le gusta, que no le parece o que no sale como él quisiera. Y eso se ve reflejado en los grupos de trabajo que tiene, ¿no? Porque hoy en día la evaluación universitaria y no es de que, bueno, con eso ahí se ve la dificultad para relacionarse con el resto, se considera una persona perdida, donde no se relaciona con el resto por el hecho de que es una persona que conoce a alguien y tiene que pasar bastante tiempo para que le agarre cariño, para que le agarre confianza, porque simplemente su mente es de que tengo que cumplir el trabajo con esto y es simplemente por cumplir. Aparte del diagnóstico prescriptivo como tal, se puede encontrar en la evaluada el trastorno mixto de depresión y ansiedad, por el motivo de que los estados de ánimo se van disminuyendo en actividades cotidianas o laborales, las cuales fueron evidenciadas en análisis y examen mental y poco desarrollo social que tienen, ya que siempre pensando en el momento de relacionarse con los demás, ya sea personas nuevas o personas que ya hayan tenido una historia de conocerse. A la misma vez también se le consulta cómo es la relación que tiene tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral. Además, la evaluada presenta ansiedad de que la verdad tiene un evento repentino de las manos, la tomas en la cara, el cabello, y también tapándose la boca en ciertas ocasiones. Asimismo, con la silenciosa mantener una conversación con los evaluadores o con su mismo grupo de trabajo, como yo lo mencioné anteriormente. Por otro lado, tiene problemas en el trabajo, ya que le cuesta relajarse o relacionarse con ellos, lo cual le genera tensión y nerviosismo. Estos síntomas perjudican a la paciente en el área personal, ya que no logra superarse en el familiar, por lo que no tienen mucha comunicación con ella. En lo social, porque hace que no genere un entorno social adecuado, y en el trabajo debido a que no se siente identificada con su empresa, dado que la necesidad de la evaluada hace que asista a su centro laboral para que pueda cubrir ciertos gastos. Ahora hablaremos acerca del diagnóstico multiaxial. Se puede decir que la evaluada presenta depresión y ansiedad, lo cual la lleva a tener un cuadro de trastorno mixto de depresión y ansiedad, ya que tiene su estado de ánimo deprimido y su interés en hacer proyectos personales son demasiado bajos. Esto se debe a que tiene poca comunicación familiar y siente que no tiene dónde estar cuando le pase algún problema. Sumado a esto, en la primaria fue rechazada por sus compañeros y dejada de lado. A continuación hablaremos acerca del marco teórico. La ansiedad se caracteriza por sentimientos de preocupación, temor, inquietud, entre otros. El autor Díaz en el año 2019 nos menciona que la ansiedad es un rasgo de la personalidad, lo cual afecta el funcionamiento habitual de la persona, ya sea en el área familiar o personal, de igual modo en el área laboral, alterando su comportamiento, además causando síntomas físicos que lo perjudiquen en su día a día o en sus labores que él hace durante la semana, el mes o el año. Alegría 2018 lo define como una apreciación de crisis, lo cual es repetitivo en la vida del sujeto, ya que ante una situación que se presenta en su vida cotidiana no sabe cómo actuar, presentando miedo, temor, angustia. De igual modo puede presentar conductas que afecten su forma de ser. Eso es lo que nos mencionan los autores sobre la ansiedad. Ahora pasaremos a hablar acerca de la depresión, que según el autor Alcides en el año 2018 nos dice que esta conducta se caracteriza como una alteración de emociones y acciones, ya sea tristeza, insomnio e inclusive pensamientos negativos de sí mismo, afectando ello la pérdida de interés en sus actividades cotidianas del día a día. Mientras que el autor Valentín en el año 2015 nos menciona que las personas con depresión suelen presentar síntomas de tristeza, llanto. Por lo tanto, si el sujeto piensa en algún pasado que le afectó su vida, la reacción que tomará es sentir tristeza, inclusive en otros casos llegan a llorar y perder interés en sus actividades del día a día o las que piensan hacer a futuro.
Bueno, ante todo lo mencionado y dicho, podemos decir que la evaluada presenta síntomas de un posible trastorno mixto de depresión y ansiedad.